Tengo todos los MacBook que vende actualmente Apple. El MacBook Pro, tanto el M5 como el M5 Max. El MacBook Air. Y aún así, durante estos últimos 100 días, 3 meses, el que he sacado más veces de mi mochila ha sido este de aquí. El MacBook Neo, que es el portátil más económico que ha hecho Apple jamás y que a mí personalmente me ha encantado. Pero antes de que te emociones y vayas rápidamente a comprarlo, quiero que veas este vídeo, porque en este vídeo voy a contarte tanto las cosas positivas de este nuevo MacBook, como también muchas de las cosas negativas que te das cuenta después de estar utilizándolo durante tantísimo tiempo. Tiene sus limitaciones, no nos olvidemos de que parte de un chip de iPhone. Pero este vídeo míralo más como una especie de complemento a la review que ya hice, esa review que salió a los pocos días, a la semana de haber sido lanzado el ordenador. Quiero que te quedes con dos cosas. Primero, con una parte más técnica, las cosas que lleva, los núcleos, el tipo de pantalla y todas estas cosas típicas de una review, que te las voy a contar también aquí. Pero también quiero que te quedes con otra cosa, con mi experiencia. Ya hice un vídeo sobre pasándome al ecosistema más económico de Apple. Te aconsejo que también le eches un ojo. Aunque hablé mucho del iPhone y del Apple Watch, también el MacBook Neo tuvo una parte importante ahí. Esto no es una review con las specs secas y ya está. Este vídeo es más de lo que sucede cuando decides utilizar este ordenador de Apple de verdad durante 100 días y no solo para una review. Así que espero que te guste. Vamos a poner un contexto muy rápido, ¿vale? Porque esto importa. El MacBook Neo es el Mac portátil más barato que ha hecho Apple jamás. Cuesta $600, pero si eres estudiante lo puedes sacar por 500. Por primera vez, utilizar el sistema de Mac OS no significa que tengas que gastarte miles de dólares. Cuesta lo que cuesta un teléfono. Y de hecho es más barato que un iPhone. ¿Y cómo lo han conseguido? Primero porque han hecho un montón de estos de aquí y están vendiendo muchísimo. Y luego también han puesto un chip de móvil, pero no el de este año, sino el del anterior. Y de hecho tiene un núcleo gráfico menos. Y quiero que te quedes con esto porque vamos a volver a ello. La jugada de Apple es bastante obvia, pero también muy inteligente. Hasta ahora, si querías un Mac, tu puerta de entrada era el MacBook Air. Y el Air, este año con el M5, se ha ido a los $1100. Y el Neo no es la puerta de entrada, sino que es más bien como la puerta de atrás, la puerta de un lado. La que quieren que ya seas tú o ya sea tu hijo de 15 años o tu madre de 60, abra. Que pasen del Chromebook al MacBook Neo. Porque ¿de qué va esto? Apple lo que quiere es que tu primer producto de Apple sea este MacBook Neo y que de una vez dentro pues ya pases a lo que es el ecosistema. Y ya sabemos cómo funciona el ecosistema. Funciona muy bien, pero al final lo que termina sucediendo es que terminas con un iPhone, terminas con un Apple Watch y terminas con un montón de servicios de suscripción. Así que voy a contarte un poco cómo han sido estos 100 últimos días, sin gráficas, sin benchmarks. ¿Qué hacía yo con este Mac cada día? Y la respuesta corta es que hacía casi todo. Casi. Respondía emails, navegaba, escribía los guiones, incluido este el escrito en el MacBook Neo. Tomaba notas, he hecho alguna videollamada por FaceTime, escuchar música, editar alguna foto suelta y lo utilizaba para ordenar mi cabeza un domingo por la tarde tumbado en el sofá. La realidad. Y lo que me sorprendió no fue que pudiese hacer todo esto. Esto ya sabía que podía hacerlo, ya había hecho la review. Lo que me sorprendió es que podía hacer todo esto sintiéndose un MacBook. En el mejor sentido. Sin lag, sin problemas de nada. Además con un buen teclado. Un subtono de color verde cítrico que personalmente me encanta. La pantalla cuando estás en el interior funciona fantástica. Y la batería es espectacular. Está muy bien construido, se abre con un dedo. Es de aluminio, como el de cualquier otro Mac. No cruje, no se dobla. Cosas que damos sentados en los Mac, pero que no es lo habitual en otros ordenadores en este rango de precio. No suena a plástico. Apoyas las muñecas y no cede. Se nota que está hecho para durar y el trackpad funciona fantástico. Y luego están los detalles, como te decía. Yo lo elegí en el color verde lima o cítrico, como ellos lo llaman. Y luego tiene eso, los pequeños detalles de las gomas, que también son verdes, o el teclado, que tiene un subtono de color verde, o incluso el propio sistema operativo, que tiene un tinte de color verde. La atención al detalle que le han colocado a un ordenador de $600 me parece espectacular. Y no se nota el producto de la puerta de atrás, en absoluto. Y aquí va lo importante, este Mac consigue hacer el 90% de mi trabajo, que probablemente sea el 100% de lo que puede, o mejor dicho, el 900%
100% de lo que pide mi madre de un ordenador o lo que pide mi sobrina de 14 años. Para todos ellos les sobra potencia, pero muchísimo. Y ahora viene la otra parte, porque te he dicho el 90% y no el 100%. Ese 10% que falta es justo mi trabajo. Cuando me siento a trabajar de verdad y tengo que utilizar Lightroom y pasar los archivos RAW, incluso del propio iPhone, descargo bibliotecas de fotos muy pesadas. Aquí Lightroom dentro del MacBook se siente bastante más lento. Así que editar uno de estos vídeos de YouTube directamente no puedo. Ya no es que sea esperar tiempo, es que no puedo. Ahí se pone la bola de playa a dar círculos, fin a Final Cut haciendo eso. Y esto es básicamente la memoria RAM de 8 GB pidiéndote por favor auxilio. Y no es lo único, ¿vale? Hay otras 3 cosas más que debes saber antes de ir a por este MacBook Neo. Lo primero es el brillo. La pantalla es buena para lo que es, pero se queda en 500 nits. Eso significa que si vas a utilizarlo ahí fuera, en la calle, cuando le está dando el sol, no vas a ver demasiado bien la pantalla. Tienes que pelearte con los reflejos y no es la experiencia, por ejemplo, que tienes con el MacBook Pro, que se ve la pantalla fantástica incluso ahí fuera. Cuidado, luego la resolución es muy buena, es incapaz de diferenciar los píxeles. Y eso es una cosa que me encanta. Cuando lo utilizas en interior es fantástico, no tienes ningún problema, pero ahí fuera, esa es una cosa importante, ¿vale? El brillo. Y luego está la batería de todos los nuevos MacBook. Este de aquí es el que menos aguanta, que sigue aguantando muchísimo más de lo que aguantan otros portátiles de otros competidores en este rango de precio. En uso real, no sé lo que dice la publi, ya no me acuerdo de qué es lo que decía la publi de Apple, pero yo más o menos soy capaz de sacarle unas 6-7 horas de una carga. Está muy bien, y para mí es una pasada, pero está más lejos de mi MacBook Pro, que mi MacBook Pro sé que puedo sacarle 10-12 horas, puedo editar un vídeo directamente desde el MacBook Pro sin tener que engancharlo. Viene con un cargador de 20 vatios, si no es MagSafe. Tienes los dos USB-C, que no son USB-C rápidos, son normales. De hecho, este es el USB-C rápido y este es el USB-C lento, que está más planteado para periféricos. Y luego el teclado no tiene retroiluminación. Así que si vas a escribir a oscuras, aprendete el teclado. A ver, que eso tampoco es tantísimo drama porque yo vengo de una época en la que los portátiles no tenían retroiluminación. Pero ahora es verdad que me he vuelto mucho más cómodo y sí que me gusta que estén retroiluminados. Y cuidado, lo entiendo perfectamente que la gente lo pida. Luego, curiosamente, la cámara frontal está bastante bien, sobre todo para ser una cámara de FaceTime. Es cierto que la del MacBook Pro, la del MacBook Air es mejor, pero esta está bastante bien. Y la realidad es que nada de lo que te he dicho es un drama por separado. Está bien, muchas de estas cosas puedes vivir sin ellas perfectamente. Y sobre todo cuando tienes en cuenta el coste de este ordenador. Pero cuando unes todo, te da un muy buen dibujo de para quién es este ordenador y para quién no lo es. Y aquí quiero parar un poco porque probablemente esto sea lo más importante que te voy a decir en todo el vídeo. Los 8 GB de RAM sí, me parecen limitados. Hoy, para las cosas básicas, tira. Apple optimiza siempre muy bien ese tipo de recursos con los sistemas operativos y hace que aguanten mucho más de lo que la lógica te diría que fuesen a aguantar. Pero a diferencia de otros ordenadores de Apple, que te digo, por ejemplo, te compras un MacBook Air y digo, sí, te va a durar perfectamente 6 años, 7 años. Con el MacBook Neo no puedo decirte lo mismo. Creo que se va a quedar más corto. Quiero que lo pienses de otra forma. Este MacBook Neo no veo que tenga unos ciclos de renovación tan largos como los clásicos de MacBook, que te compras uno, ya te digo, lo exprimes hasta el final, sino que es más como una especie de iPhone, que lo cambias en ciclos más cortos, de 3-4 años. Al final está pensado para, o al menos como yo lo veo, para un estudiante que haga sus primeros años, lo reviente, muchísima caña y luego ya pasa al siguiente, que sería el MacBook Air. Para el momento es una herramienta excelente, pero que con el tiempo terminarás cambiando y ya está, sin demasiado drama como cuando cambias un iPhone. Porque en esencia es que eso es lo que es que es un iPhone. Lleva un chip de iPhone, tiene memoria de iPhone y va a envejecer como un iPhone. El MacBook Neo no es el hermano pequeño del MacBook Air. El Neo es otra forma diferente del iPhone y eso es donde está la magia. De hecho, a mí me recuerda un poco al espíritu del iPhone 5C, con estos colores como súper llamativos y muy vibrantes. Este fue un producto precioso que pretendía llegar a un público completamente nuevo, gente que no tenía iPhone, si quería algo como más divertido. También tenía un cuidado al detalle con sus wallpapers específicos. Este enciende todavía. No era el tope de gama cuando salió, pero tenía un tipo de personalidad que no tenía el iPhone normal. Y algo así sucede con el Neo.
Entonces, la pregunta del millón, ¿lo recomiendo o no? Durante estos últimos meses, desde que hice la review, el producto por el que más me habéis preguntado, más que por el iPhone, más que por el iPad, ha sido por el MacBook Neo. Y creo que se debe al interés que ha creado este producto, porque es una categoría nueva y es una pasada. Al final, como te digo, es un iPhone pero con Mac OS, sobre el que puedes hacer un montón de cosas. Y luego además tiene una compatibilidad con el propio iPhone en sí, que es increíble. También lo vas a poder actualizar a la nueva versión de Mac OS 27, no me acuerdo cómo se llama. Yo lo tengo ahora mismo actualizado y funciona muy bien. Muchas veces detrás de esa pregunta de oye Víctor, ¿sirve para? Viene una pregunta muy concreta. Casos muy específicos, casos algo raros. Para estos casos tan específicos, yo creo que la respuesta más honesta es que no. Te recomiendo que en lugar del MacBook Neo vayas a por el siguiente, a por el MacBook Air. Sobre todo si vas a utilizar aplicaciones algo más complejas. Pero quiero ponértelo fácil, así que te lo resumo. Si estás en el instituto, MacBook Neo. Si estás en la universidad, MacBook Air. En la mayoría de los casos, ¿vale? O sea, luego existen cosas muy específicas. Si en el trabajo solo respondes emails y navegas, MacBook Neo. Si lo quieres como un dispositivo de consulta, MacBook Neo. Si tu día a día usas un iPhone y muy de vez en cuando vas a utilizar un ordenador para hacer la declaración de impuestos, MacBook Neo. Te dedicas en tu trabajo a hacer research, MacBook Air. Si editas fotos algo más pesadas, MacBook Air. Si editas vídeo, MacBook Air o MacBook Pro. Si tu día a día es editar vídeo, MacBook Pro. Mi madre, MacBook Neo. Mi prima de 14 años, MacBook Neo. ¿Y tú? Pues depende de si te has sentido reconocida en alguna de estas frases. Pero también quiero serte sincero porque para eso estamos aquí. Y es que el MacBook Neo, a pesar de que sé que no es para mí, me encanta. Y durante estos últimos 100 días lo he utilizado llevándolo mucho más al límite de lo que realmente tendría que haberlo llevado, sobre todo porque tengo ahí el MacBook Pro, Pero hay algo que me encanta de este ordenador y creo que es la personalidad que tiene. El hecho de que algo que cuesta $600 esté tan bien cuidado, me parece algo muy guay que ha hecho Apple. Y aunque me gustaría que fuese mi ordenador, la realidad es que no puede ser. O al menos no puede serlo siempre. Porque cuando toca trabajar, y hay que ponerse serios, tengo que irme o al Ultra o al MacBook Pro. Ah, por cierto, y sobre macOS 27, utilizándolo aquí en este ordenador, sí, también está Siri AI. Y por cierto, esta versión de Siri AI sí que llega a Europa. De momento está en inglés, pero llegará en español, espero que no dentro de demasiado tiempo, y se sincroniza con el resto de dispositivos. Sé que es un lío ahora mismo todo lo de Siri AI. Hice un vídeo justo el otro día, te lo voy a dejar también por aquí, por algún sitio, para que puedas echarle un ojo, porque quiero contarte para qué sirve Siri AI ahora mismo, qué ha hecho Apple durante todo este tiempo con la inteligencia artificial, y sobre todo cómo está en este lado del mundo, cómo está en Estados Unidos, y ojalá que pronto también llegue así a Europa. En México, Colombia, Chile, Perú, el resto de Latinoamérica también estará, pero en Europa no. En fin, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.